Muy bien, mi querido hermano Eder, siervo del Supremo, del Soberano ahí en Venezuela. Vamos a entrar a uno de los textos de lo cual se ha sacado mucho del contexto y se han formado pensamientos equivocados como los salvos siempre salvos. Hay gente que cree de que porque un día pasó al frente de una casa de oración cuando el predicador dijo pasen adelante los que quieran recibir a Cristo o los que quieren arrepentirse, y de ahí salieron y continuaron con su vida normal, mundana, natural. Creen que porque un día hicieron ese acto, pues ellos son salvos, por decirte. Y cuando las cosas no se interpretan, mi querido hermano, de una manera correcta, se presentan estos cuadros. El que es salvo tiene frutos, así de sencillo es. El propio Cristo dijo de que de la abundancia del corazón, por ejemplo, habla la boca. El buen árbol da un buen fruto. El fruto de que cada uno tenga va a demostrar si es salvo o no es salvo. Ahora, fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Así dice el texto. Es un texto claro que está escrito en el Nuevo Testamento. Pero no existe una traducción perfecta. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo me voy... cuando yo estuve en Brasil, tuve una traductora, pero ella no tradujo exactamente lo que yo dije. Ella escuchaba y las palabras que se le hacían probablemente difíciles o que no estaban escritas en su diccionario, en su data, en su información, ella lo hacía conforme a su entendimiento. La única palabra inspirada por el Altísimo es la original. Toda la escritura, dice Pablo, es inspirada. Hablamos de los textos hebreos, arameos y griegos, de los agiógrafos sagrados. El agiógrafo sagrado es el hombre del cual Dios usó para escribir la biblioteca divina de 66 libros. Ahora, la traducción merece una explicación para adecuar nuestras ideas a las ideas del escritor de hace 20 siglos. Eso es lo que se denomina o se toma como concepto de la palabra hermenéutica. La palabra hermenéutica que viene del griego hermeneo, que significa interpretación. Hermeneo era un dios mitológico, hermano Eder, que por ejemplo si el dios Zeus quería decirle algo a otro dios, entonces él interpretaba. De ahí se pasó a la escritura, a la gramática, esta palabra hermeneo como interpretación. Y nosotros la aplicamos en la hermenéutica bíblica. ¿Qué significa interpretar correctamente el texto? Y no podemos hacer de una frase una doctrina. Tenemos que leer, hermano, los versículos de arriba, los versículos de abajo. Y si no entiendo, leo el capítulo. Y si aún no entiendo, para no hablar cualquier cosa, me leo el libro. Nada más. No podemos ser siervos para no leer la Biblia. Eso es increíble. Siervos y no estudian. La Biblia en ninguna manera dice que el ser humano está predestinado. Uno lee la palabra predestinado y uno dice estamos predestinados, o sea, estamos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Es una mala interpretación. Pero, ¿cómo es esto? Cuando se usa la palabra predestinar, nos suena como si Dios marcó un destino. Un destino para Eder Soto, pero para Carlos Soto no. Un destino para Juan José Muro el cielo, pero para Martín Muro condenado al infierno. No dice eso. No dice que de antemano uno está predestinado para el cielo y otro está predestinado para el infierno. La Biblia, la Escritura no dice eso. Por lo tanto, no debemos de agregar. Es como dice, y él mismo constituyó apóstoles. Está hablando de un presente. No está diciendo que en todos los tiempos constituyó apóstoles. Pero te diste cuenta, el que quiere hacer apostolobo, entonces dice, no, a mí me constituyó Cristo. No, solamente fue en ese momento, ¿para qué? Fue un ministerio de fundación para levantar las columnas,
para que sobre las columnas se edifique la iglesia, que somos las piedras vivas. La palabra predestinación o predestinados nunca se usa en el nuevo pacto para salvación. De manera que está claro que ningún ser humano está predestinado por Dios para ir al cielo o está predestinado por Dios para ir al infierno. La palabra griega es pro y viene otra palabra, orizo, prorizo. Es una palabra griega compuesta. Esta palabra pro, orizo, usted ya sabe el horizonte. ¿Te das cuenta? A veces usted se va a la playa y mira el horizonte. Se para en la arena y mira el horizonte. Prorizo. En el griego, algunas palabras están formadas por dos palabras e incluso por tres palabras. Por lo tanto, en términos comunes, querido hermano, significa horizonte previo. Predestinados, prorizo, horizonte previo. Dios con esta palabra marca un horizonte previo y no tiene nada que ver con salvación. Tiene que ver con cosas que Dios preparó de antemano. Incluso cosas que vamos a recibir cuando vayamos al cielo. Dios preparó bendiciones para todos aquellos que estén en Cristo. Primeramente busca el reino de Dios y su justicia, hablando de Cristo. Y todo vendrá por añadidura. Está hablando de bendiciones. Me voy a preparar lugar para vosotros. Me voy a la casa de mi Padre, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Está hablando de bendiciones aquí en la tierra y bendiciones en la eternidad. Pero no es que predestinó mi vida para ir al cielo o que Dios predestinó a alguien para ir al infierno. No se trata de salvación, hermano querido, sino de cosas. Dios preparó desde antes. Hay miles de promesas para nosotros. Y Dios, conforme a su voluntad, las pone activas en nuestras vidas. Dios las preparó de antemano porque Él tiene esa capacidad enorme de conocer, de manejar el pasado, de manejar el presente y de manejar el futuro. Porque los atributos incomunicables de Dios o las perfecciones divinas de Dios le pertenecen solamente a Jehová. Dios es omnisciente en todo conocimiento. La presciencia significa que Él tiene un conocimiento anticipado. Este conocimiento anticipado significa que Dios conoce todas las cosas antes que las haga. Es por eso que Dios hizo, mira hermano, Dios programó la salvación desde antes de la creación. Y en un concilio intratrinitario, el Dios trinitario, la segunda persona de la Trinidad, se ofreció ante el Padre para entrar al mundo de los hombres, para morir por mis maldades, para morir por mis pecados abominables que tenía. El preconocimiento de Dios hizo que todo esté programado. Por eso dice que en el cumplimiento del tiempo, en el kairos de Dios, envió a la segunda persona de la divinidad, revestida de una humanidad, para morir un día por ti y por mí. Y recibir esas bendiciones. ¿Cuáles son las bendiciones? Que ya no bailas, que ya no tomas, que ya no fumas, que ya no haces las cosas que hacías antes. ¿Por qué? Porque Él tenía bendiciones para todos aquellos que están en Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, una salvación potencialmente universal. ¿Que envió a quién? A Jesucristo. Estaba programado desde antes del Génesis 1. Acá viene la clave. Para todo aquel que en Él crea. Para todo aquel que en Él crea. Entonces, no priorizo un horizonte previo de bendiciones. Un horizonte previo indica prever algo por anticipado para después llevarlo a cabo.
Esto es importante porque nos damos cuenta que en el tiempo de la eternidad, Dios envió a la segunda persona de la Trinidad al vientre de María. Porque esto estaba prorizo, estaba ya planificado, un horizonte previo para que todos aquellos que estén en Cristo reciban las bendiciones. Y Dios no solo perdonó nuestros pecados, porque la salvación de Dios es integral, es completa y extraordinaria. Y como hablamos ese día, nuestros frutos demuestran que somos salvos. Y la realidad es que la salvación no se puede perder de la manera que uno cree. Creen que porque hoy día miente, se borra el nombre del libro de la vida. No, el que nace de nuevo no puede renacer. Y el que nace de nuevo está dentro del programa de la regeneración. El que nace de nuevo dice que nadie puede arrebatarle de su mano a sus hijos. ¿Qué poder tiene el diablo sobre Dios? Nada, que el Señor reprenda al diablo. No tiene nada. Es por eso que nosotros vamos de gloria en gloria. Es por eso que nosotros vamos de victoria en victoria. Ahora, el que no nace de nuevo practica el pecado. El que no nace de nuevo puede ir a una iglesia, puede llevar una Biblia y sus frutos son de prácticas de pecado. Una persona que no nace de nuevo, entonces no tiene ni un cambio. Pero el que nace de nuevo tiene que cambiar. Tiene que tener el proceso de crecimiento y de madurez. Y ahí está el arrepentimiento genuino. A usted que le gusta esta palabra, la metanoia. Ahí está la metanoia, el cambio de actitud, la renovación de la mente, la transformación. El que no le daba plata a su esposa ahora le da. Ese es el metanoia. A las esposas les encanta la metanoia. El billete. Les encanta el billete. Zapatos, les encanta el Villegas. La metanoia. Es muy importante estudiar las doctrinas de la salvación. Por ejemplo, la redención en el Antiguo Testamento, la redención en el Nuevo Testamento, la propiciación, la justificación por la fe, la conversión, el perdón de pecados. Hay que estudiar la Biblia. Es lo único.